Pero ¿qué has hecho, Dean? ¿Qué has hecho? Madre mía, qué partida hemos tenido hoy. ¡Wow! Pobre Dean. La tenía muy bien y colapsó en el apuro. Ahora os voy a comentar qué pasó en la partida. Para empezar, después de E4, Dean jugó E6, la francesa. No se había hecho la francesa en un match por el campeonato del mundo desde los matches Karpov-Korchnoi, a finales de los 70. Es decir, que hemos tenido que esperar algo más de 40 años para ver una francesa en un campeonato del mundo. ¿Es probable que esto sea una coincidencia? Mirad el vídeo de una clase de enero que di. Y yo ya creo que en 2023, primero, lo que va a pasar es que la francesa se va a convertir en una de las variantes principales contra E4, la vamos a ver muchas más veces, y segundo, que en un momento toda la élite va a pasar a jugar E5, para jugar a ganar. Esto lo dejo por aquí, después de 6 meses me diréis, anda, tenías razón. Como ya veis, yo ya iba intuyendo que la francesa este año se iba a poner de moda, pero nunca esperé que se fuera a poner de moda en el campeonato del mundo. Claro, lo bueno de la francesa es que cuando pillas al rival por sorpresa, es bastante molesta. Y claro, después de D4, D5, yo estoy convencido que Nepomniachtchi no se había preparado mucho la francesa y pensó, vale, si me hacen la francesa, en la primera ronda hago caballo de 2 y luego ya pienso. Porque Nepomniachtchi sabe que con caballo de 2 no va a conseguir ventaja objetiva. ¿Qué creo que hará en la siguiente partida? Pues tengo mis dudas. Si vuelve a enfrentarse a la francesa, o bien hace caballo C3, entrando en las variantes principales, voy a pronosticar que si hace caballo C3 entrarán en una línea por el estilo. F4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil E3, C por, caballo por y dama B6. Yo creo que si juega la variante de caballo C3, llegarán hasta aquí. Y de hecho, esta es la variante que recomiendo en mi curso de la francesa con negras. Otra opción contra D5 es que haga la variante del avance. Como había dicho en el vídeo, E5 me parece la jugada que van a hacer los jugadores de la élite en este 2023, pero va a depender mucho del match. Por ejemplo, si Nepomniachtchi sigue con ventaja en el marcador, no creo que haga la francesa del avance. ¿Por qué? Porque es una variante más arriesgada y seguramente se ceñirá a caballo C3. Vale, esto es un poco el pronóstico. Vamos a ver qué pasó en la partida. Caballo de 2 hizo Nepo y C5. Por supuesto, la mejor jugada, como digo en el curso. Caballo Gf3, C por D4. Y aquí en vez de la principal E por D5, decide hacer caballo por D4. Una variante que no se considera demasiado preocupante. De hecho, aquí las negras tienen dos jugadas buenas. Una es caballo C6 y otra es caballo F6. Aquí Dean decidió jugar con caballo F6 y después de E por D5, caballo por F5, caballo 2 F3, viene la primera idea que yo conocía pero no la tenía como la mejor. Aquí la teoría principal es alfil B4, que de hecho hay partidas de Nepomniachtchi con blancas, y después de alfil D2, enroque corto y alfil por B4 importante. Ya que si el blanco hace C3, después de alfil D6 el negro está bien. Por eso, alfil por B4 es importante, caballo por C3, caballo D5, y después de alfil C4 se considera que la posición está más o menos igualada. Esto es la teoría oficial y aparentemente los módulos de análisis también lo corroboran. Está claro que hoy Nepo no quería ir a ganar. Pero Dean Liren decide hacer alfil E7, una jugada que mantiene bastante tensión, y está claro que venía bien preparado. Contra alfil C4, la jugada normal, aquí hay una partida del año 96 entre Kramnik e Illescas. Pero aquí Dean Liren hace una jugada muy arriesgada posicionalmente, pero objetivamente buena, que es caballo C6. Durante muchísimos años, estas estructuras después de caballo por C6, B por C6, han estado consideradas un poco inferiores. Sin embargo, yo que he jugado mucho la Lapin y me he enfrentado bastante a estas estructuras, sé que si el negro sabe lo que está haciendo, se queda bien.
Pero hay algunos pequeños problemas prácticos, porque si no sabes cómo jugar, exactamente te puedes quedar un poco peor. De hecho, Dean Liren estuvo muy cerca de igualar, pero cometió un error en un momento clave. Ahora lo veremos. De momento las blancas enrocan, enroque, y ahora la jugada dama e2, muy normal, y las negras hacen alfil b7, con idea de hacer la jugada c5. Y entonces aquí Nepo pone una pequeña trampa. ¿Por qué? Hace alfil d3. Y os preguntaréis, ¿por qué digo que es una pequeña trampa? El tema es que c5 ahora es una jugada imprecisa, porque el alfil en b7 está desprotegido. Y esto permite a las blancas hacer dama e4, amenazando mate en h7, y después de la jugada g6 sigue c4, aprovechando la clavada, y después de caballo b4, dama por b7. Y en caso de caballo por d3 para recuperar el material, seguiría alfil h6, y si torre 8 viene torre d1, y esta alineación hace que las negras pierdan. Por lo tanto, c5 aquí es una jugada precipitada. Sin embargo, Dean se dio cuenta e hizo la jugada dama c7. Y claro, aquí Nepo se enfrenta a un problema, porque dice, vale, si yo hago una jugada normal como torre 1, me hacen c5, me amenazan caballo f4 y la posición está totalmente igualada. Entonces tengo que hacer algo concreto si quiero intentar luchar por la ventaja. Y aquí hace una jugada que según el módulo no es la mejor, pero desde el punto de vista práctico es la más molesta. Y hace dama e4, amenazando mate en h7. Y ahora las negras tienen que decidir g6 o caballo f6. Estas son las dos opciones que tiene el negro. Aquí yo sabía exactamente cuál era la jugada buena porque he analizado mucho estas posiciones. Y os voy a dar un dato muy pero que muy importante. En esta estructura, cuando tengas un caballo en d5, generalmente no lo mueves bajo ningún concepto hasta que te hagan c4. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu rival te haga c4 para que se creen algunas casillas débiles en la columna B. Por eso la mejor jugada es g6. Yo aquí la hubiera hecho muy rápido por concepto porque he analizado mucho estas posiciones. Pero está claro que ni Nepo ni Dean están jugando sus variantes principales. Ya están pasando a variantes secundarias en este match. Y después de alfil h6, torre fd8, torre 1, aquí hacemos c5. Y el negro no tiene ningún problema. Caballo e5, por ejemplo, alfil f8, rey f8, seguido de rey g7 y, desde mi punto de vista, incluso la posición negra es un poco más fácil. Aunque, objetivamente, está igualada, por supuesto. Pero claro, aquí Dean comete un error, que es hacer caballo f6. ¿Por qué es un error? Porque no controla la casilla f4. Y es tremendamente importante en estas posiciones dominar la casilla f4. ¿Por qué? Porque el que domina esta diagonal, en esta estructura, suele tener una pequeña ventaja. ¿Por qué? Lo veremos ahora en la partida. Dama h4, por supuesto, Dean hace c5, después de pensar 20 y pico minutos, esto quiere decir que una vez hizo caballo f6 tras pensar 5 minutos, después de dama h4 se dio cuenta de que algo fallaba. Y tiene que hacer c5, porque si no hace c5, caballo f6 no tiene ningún sentido. Hizo c5 y ahora las blancas aprovechan el momento y hacen alfil f4. Claro, ¿cuál es el problema? Ahora el negro no puede hacer alfil d6 para luchar por el control de la diagonal. Yo supongo que esto es lo que se le escapó a Dean en un primer momento. ¿Por qué? Porque ahora le hacen alfil g5. Y luego viene alfil por f6. Y las negras estarían perdidas. Y este fue el problema. Fue un problema más de táctica, cálculo. Pero claro, hay que estar siempre alerta en estas posiciones. Y aquí Dean hizo dama b6 y la hizo teniendo un poco de suerte. ¿Por qué? Porque aquí alfil por h7 de momento no vale, por caballo por h7 y después de dama por e7, alfil por f3, g por f3, torre 8 seguido de dama por b2, el rey en g1 está demasiado débil y las negras están incluso un poco mejor. Y este momento me parece clave, aunque según el módulo de análisis no hay gran diferencia. Yo he analizado mucho estas posiciones, de hecho tuve una posición en una lapín bastante similar contra el gran maestro Alexander Fier. Generalmente el alfil de f4 tiene que estar en esta diagonal. Es la diagonal desde la cual hace más daño a la posición negra.
Por eso me sorprende mucho que en un minuto Nepo haya hecho caballo e5. Sí, parece una jugada muy natural, pero en realidad caballo e5 no está amenazando nada. Yo aquí prácticamente seguro hubiera hecho alfil e5, amenazando alfil por f6 y poniendo problemas prácticos a las negras. Por ejemplo, en caso de h6, para evitar el mate, ahora me gusta la simple jugada dama g3, mantengo la tensión. Y ahora las negras tienen que tener cuidado, porque en caso de torre de 8, por ejemplo, aquí vendría alfil c7. Cómo continúa el negro no está nada claro. De hecho, esta posición en la práctica me parece muy molesta. Tan molesta es que el módulo de análisis quiere hacer alfil por f3. Una jugada muy pero que muy difícil hacer en la práctica. Yo creo que aquí sería más normal desde el punto de vista humano hacer caballo h5, dama h3 y volver, por ejemplo. Pero claro, ¿cuál es el problema? El blanco hace b3, este alfil se coloca en la gran diagonal, luego tal vez viene caballo e5, rey h1, f4, f5 y las blancas tienen una posición un poco mejor. Y contra alfil e5 hay otra opción que es torre f8, sacrificando el peón. Este tipo de sacrificio es muy típico en la francesa, alfil por, dama h7, rey f8, el rey se esconde en e7 y luego incluso con torre h8 las negras tienen cierta iniciativa. Por eso a torre de 8 la mejor jugada es caballo de 2. Y aquí se ve la importancia de mantener el peón en c2. El peón en c2 le da sustento al alfil de d3. Y el alfil de d3 le da sustento al caballo para ir a c4. Y la posición blanca sería muy pero que muy buena. Por eso, caballo e5, aunque según los módulos de análisis no es un error, para mí lo es, desde el punto de vista práctico. Y después de caballo e5, ahora viene torre a d8, de Dean muy bien calculado, necesita crear contrajuego con su torre en el centro para evitar que le den mate. Y ahora torre 1 o torre a e1 eran las jugadas normales, difícil de decir, y han hizo torre a e1. En caso de alfil por h7, caballo por h7, dama por e7, la clave es que después de caballo f6, el negro amenaza torre 8 y la dama de e7 está atrapada. Y después de alfil e3, dama por b2, atacando el caballo de e5, las negras estarían bien. Por eso, alfil por h7 no se hizo en la partida y el blanco hizo torre e1, mejorando piezas, y el negro hizo g6, para evitar cualquier posibilidad de alfil por h7. Digamos que Dean ya estaba cansado de permitir alfil por h7. Y aquí viene otra pequeña imprecisión de Nepo, porque hace alfil g5, permitiendo torre d4. Yo todavía no tengo claro si quiero este alfil en g5 o en h6. De hecho, incluso si me lo dejan, dejo mi alfil en f4 constantemente, porque muchas veces puede haber alguna táctica con alfil c7, y además controla la casilla e5. Sin duda, yo aquí habría hecho dama h3. ¿Por qué? Porque a veces incluso hay trucos con caballo por f7 y dama por e6, si las piezas del negro se van. Y en estas posiciones es muy importante mantener la tensión. De hecho, aquí llegamos otra vez a una posición en la que no es fácil encontrar jugada con las negras. De hecho, caballo h5 parece lo mejor, alfil h6, torre 8, y aquí hay varias opciones. Yo haría b3 seguramente, manteniendo el equilibrio, y quién sabe, a lo mejor en un futuro incluso reciclo mi alfil a c1 y a b2. Pero, desde luego, desde el punto de vista práctico, es un poquito mejor para el blanco. ¿Cuál es el problema con alfil g5? El problema es que después de torre d4, dama h3, dama c7, el negro ya ha quitado el control de esta gran diagonal de las blancas. Y ahora el negro está dispuesto a hacer caballo h5, cambiar los alfiles de negras y la posición no tendría ningún problema. Y aquí Nepo se ha debido dar cuenta que algo fallaba y de hecho tuvo que hacer milagros para no quedarse claramente peor. Aquí hizo b3 después de pensar casi 20 minutos, se dio cuenta que la jugada c4 podía ser muy molesta en algún momento y después de la jugada caballo h5, buscando el cambio de esos alfiles, decidió hacer la jugada arriesgada f4. ¿Por qué hizo la jugada f4? Porque en caso de alfil h6, seguramente le molestó algo así como torre d8 y que en un momento viniera un torre h4. Parece visualmente molesto. Y entonces decidió que tenía que hacer f4 y que pasara lo que fuera. Y claro, aquí estamos otra vez en un momento tremendamente crítico de la partida. ¿Por qué?
Porque aquí el negro puede hacer alfil por G5 y tiene que calcular alfil por G5. Sin embargo, Dean se conformó con alfil D6. No es una mala jugada, pero yo creo que si tienes alfil por G5 tienes que calcularlo. Y él, si solo pensó 3 minutos, yo creo que lo que pasó es que calculó F por G5, caballo F4, te amenazo en H3, en D3, en G2, única dama H6 para no perder, y la amenaza del blanco es caballo G4 y caballo F6. Yo creo que aquí lo que pasó es que calculó rápido y vio caballo por G2, vio algo así como alfil por G6, H por G6, caballo por G6 y digo, uy, aquí me van a dar mate. Entonces dijo, aquí no entro. Pero aquí hay un jugadón, nada fácil de ver, por cierto, que es C4. Un jugadón que descoordina completamente las piezas blancas. De hecho, en caso de B por C4, seguiría dama C5. Y las blancas estarían totalmente perdidas. De hecho, si esto llega a suceder en la partida, después de este C4, el shock que se llevaría Nepo iba a ser tremendo. Pero, por suerte, parece que el blanco más o menos consigue mantener el equilibrio con caballo G4, amenazando caballo F6 y ahora F5, jugadón brutal. La dama viene a la defensa, algo siempre muy importante, y se evita la amenaza caballo F6. Única caballo F6, torre por F6, G por F6, C por D3, capturando pieza, torre por F4, todo pillado por los pelos, torre por F4, F7 jaque, mucha suerte aquí con blancas para llegar hasta aquí, dama por F7, dama por F4, D por C2, y ahora después de dama C4, al parecer la posición está igualada. Por lo tanto, alfil D6, en esta posición, hacer alfil D6 no es un error, pero la verdad que calcular este caballo F4 o gastar un poco más de tiempo parece normal. Pero bueno, decidió hacer alfil D6 y aquí, después de C3, la idea de Dean Liren era hacer caballo por, alfil por, torre por, alfil por E5. Y es verdad que tiene calidad de menos, pero este punto en C3 está muy débil. Y la presión en C3 compensa la calidad de menos. Si este peón estuviera en B2, la posición blanca ya sería preferible. Pero como este peón siempre está un poco débil, el negro tiene buena compensación. Y aquí vino una jugada un poco nerviosa de Nepo. Yo hubiera vuelto con mi torre aquí para consolidar la posición, pero decidí hacer torre H4, que es una jugada un poco rara porque el mate no está claro. Pero bueno, digamos que no es tan grave. Ahora hizo torre D8, ya que si torre por H7 haría torre por D3 y ganaría material. Y Nepo decidió cambiar la pareja de alfiles con alfil E4, alfil por E4, torre por E4 y aquí torre D5 de Dean. Me gusta, manteniendo la tensión y con idea de dominar la columna abierta. Y ahora, una vez más, yo no habría hecho torre H4 como hizo Nepo. Intentaría coordinar mis torres de alguna forma. Seguramente torre F1 para presionar aquí, luego poner mi torre en E2, mi dama en F3 y más o menos intentar aguantar el chaparrón. Y creo que la posición está más o menos igualada. Pero hizo torre H4, una jugada muy pero que muy rara, ya que después de dama D6, torre por H7 no vale por torre D1. Y si torre por, dama por, rey F2, dama D2. Esta torre está totalmente fuera de juego porque el alfil controla la casilla H8. Y contra dama D6, Nepo se dio cuenta de que tenía que volver rápidamente si no se quiere quedar perdido. H5, G3 para liberar la torre, porque si no el peón de H2 estaba tocado. Alfil F6 y torre C4. Y ahora estamos ante el momento clave de la partida y seguramente del match. Aquí las negras están un poco mejor. Y es muy importante tomarlo con calma. ¿Por qué? Porque en esta posición las blancas no tienen contrajuego. Las blancas tienen que esperar. Y cuando estamos en esta situación y tenemos poco tiempo, lo peor que puedes hacer cuando tienes calidad de menos es abrir la posición. Y yo aquí, sin duda, hubiera hecho rey G7. Y en plan, bueno, ya veremos lo que me hace mi rival.
y sigue la partida. Por ejemplo, en caso de rey G2, esperando, aquí hay varias opciones. Hay una opción que da el módulo de análisis que me gusta bastante, que es alfil de 8, con idea de avanzar los peones poco a poco. Además, no comprometo nada mi posición. Rey G7, manteniendo toda la calma, evitando una dama H6 y esperando a ver qué hace el rival, me parece la mejor opción. Aquí gastó mucho tiempo, supongo que vio que estaba cerca de la victoria y de alguna manera se puso nervioso e hizo H4. Y no sé si es que esperaba alguna jugada tranquila o tal, pero Nepo dijo, bueno, ese me lo como y ahora demuéstrame el peón. Y claro, y aquí yo creo que simplemente Dean debía tener pensada alguna variante concreta, no funcionó y aquí se le rompió el cerebro, simplemente. Es la única explicación que encuentro. Igualmente, la variante que da el módulo de análisis, alfil E5, es una jugada un poco rara, la verdad. De hecho, después de dama F2, torre D2, torre E2, yo creo que lo mejor es repetir. Aquí también se puede hacer torre D3, torre 3 y alfil por H2. Pero, como digo, estos son variantes muy concretas que teniendo poco tiempo en el reloj y estando en un campeonato del mundo, no tienen ningún sentido meterse ahí. Sobre todo contra Nepo, que es muy rápido calculando. Y claro, y aquí hizo torre D2, con pocos segundos en el reloj, le hicieron torre 2, evitando la amenaza, y aquí no sé qué le pasó, que hizo torre D3, y le comieron el peón. Y se quedó perdido. No sé lo que no vio, de hecho, Nepo se lo pensó 3 minutos, a ver si había alguna trampa, pero se lo comió y perdió la partida. Por supuesto, a torre 2 lo mejor hubiera sido o bien hacer torre de 1 o hacer torre de 5 y claro, y seguir la posición, pero ya ha sacrificado un peón, lo cual no tiene mucho sentido. Y bueno, después de torre de 3, dama por C5 y perdió la partida rápidamente. Hizo torre de 1, rey G2, dama de 3, intentando activarse, pero bueno, torre F2, rey G7 y torre F4. Y entra F7 y las negras perdieron. Una pena para Dean. ¿Cuál ha sido la clave en esta partida? Pues creo que él no se esperaba que podía estar ganando. Yo creo que aquí, igualmente, al llegar a esta posición, sintió que era su momento, que iba a ganar y se puso un poco nervioso y una parte de él quería jugar de manera muy concreta. Cuando en realidad la forma de ganar esta posición es manteniendo la tensión y siguiendo poco a poco. Para mí el plan es rey G7 y poco a poco ir avanzando estos peones aplastando al rival. Y me gusta mucho el alfil en D8 porque de esta forma en caso de B4 mi alfil se puede poner en B6. Pues nada, esta ha sido la partida. Veremos qué puede hacer Dean mañana. Y nada, si queréis aprender a luchar contra la francesa, mirad los links de abajo que os pueden sorprender. Que tengáis un gran día y mañana nos vemos de nuevo.